Fuerzas Armadas de Venezuela, por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos. ¡Lo mandaron, Pilar! ¡Lo mandaron! Nunca en contra del pueblo, que es hoy víctima de esa oprobiosa dictadura. Me pegaron un criminal. ¿Por qué? Porque estábamos andando y los vimos y salimos a correr y yo me senté y cuando menos pensé fue que sentí el talinal. Es la única persona que se le pasa por la cabeza semejante atrocidad de poner a sus militares a disparar contra un pueblo indefenso, contra un pueblo hambriento, contra un pueblo enfermo, que es a un criminal de lesa humanidad. Eso es lo que él va a hacer, pues seguirá consolidando un prontuario por el cual va a tener que responder algún día ante la Corte Internacional. ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¿Cómo le da? ¡Ay, no! Mira cómo le da, lo van a matar. Estos son palabras mayores. Bueno, en los últimos días han pasado muchas cosas en el paro nacional. Se ha militarizado la ciudad de Cali, han seguido los muertos, los heridos y las irrupciones absolutamente violentas por parte del SMAT. Así que para hablar de esto tenemos hoy invitados a dos de los representantes más importantes de estos movimientos, tanto en Cali como en Bogotá. Y a un ya conocido amigo nuestro de los Escudos Azules que perdió un ojo precisamente por esta violencia policíaca absurda. Gareth Cela, bienvenido. Hola, Pablo. Feliz de Alfredo estar Mondragón desde acá. Cali, bienvenido. Hola Pablo, Gareth, Amok, saludo y un abrazo fuerte. Amok, primera vez que estás con nosotros en este canal y quiero decirle a las personas que estén viendo este vídeo que por razones de absoluta seguridad tiene que tapar su cara y que además es un derecho legítimo, dado el grado de crueldad, de la cantidad de asesinatos, las desapariciones, que ya son cientos de desapariciones, pues los chicos que están en los Escudos Azules y en la primera línea tienen todo el derecho del mundo de cubrir su rostro. Hemos visto imágenes repetidas de la misma gente del SMAT perfilándolos, grabándolos con sus celulares. Bienvenido, Amok. Hola Pablo, hola Gareth, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar con Alfredo porque Cali sigue siendo el epicentro de toda esta salvajada y en esta semana cuéntanos qué ha pasado después de que militarizaron Cali y qué es lo que ha sucedido en estos días en las calles de nuestra querida Cali. Con la Minga propiciaron un espacio jóvenes que se reivindican de la primera línea para buscar espacios de entendimiento y de coordinación, la cual las primeras reuniones fueron muy tortuosas, para ponerle cualquier término, pero que fueron avanzando y se han configurado en lo que han llamado Unidad de Resistencias Cali, que llevaron a que la alcaldía firmara un decreto distrital que tiene que ver con dar unas garantías en materia es decir, de diálogo para que los jóvenes puedan tener ciertas posibilidades de sentarse a buscar acuerdos. Porque lo que queda claro es que los jóvenes permanentemente buscan espacios, pero paralelamente el Estado les está reprimiendo, les está disparando, los está asediando, los está encarcelando. Pues la alcaldía de Cali logra emitir este decreto, y es un decreto además con la observancia de las Naciones Unidas, con la observancia de empresarios, arquidiócesis de Cali, organismos de derechos humanos. Y cuando se da eso, sale el Centro Democrático a través de esta señora Cabal, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y que establece, pues, y ella lo ha dicho claramente, que la fuerza que utiliza el ejército es una fuerza letal, y otro señor que le llaman Pistolita porque es un representante de los cacaos, que ha salido a decir de que hay que ha llamado la atención de la Procuraduría y de la Fiscalía, de los amigos de Uribe,
para que impiden que se aplique ese decreto, que es el decreto 304, y que lo que se debe aplicar es el decreto que define la asistencia militar, el que impuso Duque. ¿Cuál es la disputa que hay? Lo que quiere el Centro Democrático no, le vale huevo si resuelve los puntos del comité de paro o si resuelve los puntos que le plantean los jóvenes que no se representan en el comité de paro. Centro Democrático lo que le interesa es impedir que haya soluciones para que siga la confrontación, que sigan los espacios de barricadas, para que le sigan llegando esos gente de camionetas y en motos a disparar a los jóvenes y mantener el país en una zozobra. ¿Por qué? Porque como el Centro Democrático subestima a la población, creen que si genera un ambiente de violencia, la población va a salir a abrazar nuevamente la seguridad democrática, la mano firme, supuestamente para liberarnos con estas dificultades de paros, que es la que genera los males en Colombia. Pero creo que es una subestimación del Centro Democrático, pero lo hace. Así que a la par de esa situación empiezan a investigar la Procuraduría también a congresistas, por ejemplo a uno que fue el que por pedido mío, porque qué pena con esa palabra, pero de chiripa, pudimos meter un celular la vez que nos detuvieron, lo llamamos, él pudo interceptar el carro porque no sabemos para dónde nos iban a llevar y porque nos habían torturado. Y ahorita la Procuraduría dice que lo investigan que porque Wilson estaba impidiendo hacer un procedimiento policial. Es decir, en esas condiciones está la situación en Cali y hoy ¿qué es lo que vemos? Entonces han ido violentamente a sacar a la gente de Meléndez, han ido violentamente a sacar a la gente del Paso del Aguante y que la gente los premie, supuestamente diciéndole al Centro Democrático que gracias porque ellos son los que están trayendo supuestamente el orden a la ciudad cuando lo que han traído es la muerte, las desapariciones y las violaciones. Porque los colombianos y colombianas ya saben lo que está pasando en Colombia. Entonces por eso es que está el paro. El paro está en el país. ¿Saben por qué? Porque la gente se cansó de los corruptos, se cansó de este Congreso malo, se cansó de presidentes financiados por dinero del narcotráfico. Este país se cansó ya de presidentes con fuero de impunidad, de políticos con privilegios. El país se cansó de eso, por eso la gente está en la calle, por eso le disparan a la cabeza a los jóvenes, por eso le sacan los ojos a los muchachos, por eso abusan sexualmente de las niñas y de las jóvenes que participan. Porque saben que si dejan que ese movimiento de jóvenes y de ciudadanos en las calles crece, pues se les cae su mandato de horror y de barbarie al que han sometido a este país. Y este Congreso es autor y cómplice de esa tragedia nacional. Por eso este debate no es para este Congreso ni para este país. Este debate es hacia la comunidad internacional. Este debate me voy a encargar, y yo sé que así será, de que este debate vaya al mundo, a los demócratas del mundo, a la Comisión Interamericana, a la Corte Penal Internacional, a los congresos del mundo, para que sepan lo que pasa en nuestro país. Alexander López y a Wilson Arias y a mí nos sacan, entre otros dirigentes sociales y políticos de la región, en un panfleto donde nos convierten como en objetivo militar por estar participando del paro. Y se emprenden ahora lo que han llamado falsos positivos judiciales, ¿cierto? Toda una política de amedrentar a través, por vía disciplinaria o por vía judicial, de hacer montajes judiciales que no se salvan ni siquiera los congresistas. Imagínense, si no se salvan los congresistas, ¿cómo irán a tratar y cómo tratarán entonces a los manifestantes que no tienen ninguna organización ni experiencia en este tipo de procesos? Así que creo yo que la opción es que la población de eso no se debe amilanar. Por supuesto que es muy grave y hay que prepararse, hay que organizarse para poder hacer las denuncias bien sustentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante los organismos que correspondan, incluso ante la Fiscalía, si ellos no le paren bolas, pero hay que hacer esas denuncias y empezar todo un proceso organizativo para demostrarle al mundo que lo que tenemos es un régimen realmente represivo, criminal.
Lo que yo creo que el país tiene que saber es que nosotros vamos a tener que organizar, porque a lo que le está preocupando al Centro Democrático del Uribismo son las elecciones del 2022 y creen que de esa manera ellos pueden llegar allá fortalecidos para mantener el poder de Uribe. Amo, que desde Bogotá, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de toda esta violencia desatada en Cali con tanta hazaña? Es como el intento desesperado, el último intento que está, del cual está echando mano el gobierno y este mal gobierno para arrasar con lo que queda del movimiento social en el país. Lo entendemos como un síntoma de miedo, un síntoma de profundo pánico al ver un levantamiento social que duró más de un mes en las calles, dando la batalla no solo en lo confrontativo, sino en lo político, en lo creativo, en lo ideológico, en lo cultural. Entonces es algo para lo que el gobierno no está, ni estará, ni estaba preparado, que era para dialogar con ideas y con argumentos y con ideas de peso para contrarrestar las ideas de un movimiento social avasallador, de un movimiento juvenil organizado, de un movimiento popular y barrial con bases organizativas, sentado y parado por lo suyo. Entonces era lo que esperábamos en algún momento los Escudos Azules y la primera línea, que nació de hecho ya hace año y medio, casi 2 años desde el paro del 2019. Habíamos sufrido habíamos experimentado algunas de estas violencias en algunas manifestaciones que de nuevo se suponían pacíficas, de nuevo porque nuestra reivindicación es la defensa de la vida y de los territorios, nunca la violencia. Sin embargo, desde que pasó algo como lo de Dylan y fue como calentándose esta olla, esta cocción de odios y violencias que luego fue sazonada con lo que pasó en septiembre, con el asesinato de Javier y con lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre y posteriormente los asesinatos que ocurrieron en estas movilizaciones, entendemos que es como el caldo de cultivo perfecto para el estallido social, del cual nadie se esperaba que durara tanto, que tuviera tanta fuerza, y es por eso que el aparato estatal, el aparato del gobierno y el aparato de defensa ha sacado todas sus garras, toda su violencia para ensañarse especialmente con una población específica. Ya entendemos que la protesta social y los manifestantes es el pueblo unido manifestándose, pero una población específica que son los jóvenes y quienes pretenden defender a la movilización y a la protesta social. Esto expresado como el movimiento y el grupo de primeras líneas y de resistencia alrededor de todo el país. Porque realmente lo que proponen ustedes los jóvenes en las calles es la concertación, esas asambleas maravillosas que están sucediendo a lo largo y ancho del país. Yo quisiera que Gareth me diera, por ejemplo, su impresión de otro de los fenómenos que han sucedido en estos días. Miguel Ángel del Río, nuestro famoso abogado y defensor de derechos humanos, han creado junto con Augusto Campo y otros grandes abogados colombianos lo que es la primera línea jurídica, y ya tienen a varios miles de abogados colombianos dispuestos a defender a todos esos manifestantes. ¿Cuál es tu lectura de la creación de esa primera línea jurídica, Gareth? O yo he entendido a través de todo mi proceso también con Escudos Azules y con la lucha social es que hay diferentes formas de resistencia y que todas son verdaderamente válidas y que hay diferentes frentes en los cuales seguir luchando. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que me disparan a mí al ojo hace 3 meses, pues sé que en ese momento no voy a poder estar en las calles, pero entiendo también que no puedo dejar de luchar, que no puedo desaparecerme y dejar de incomodarle a un gobierno fascista, sino que entonces pues la lucha se transforma y parte de esa lucha también es jurídica. Entonces es una presión que toca seguir haciendo, o sea, es como una presión de todas partes que toca ejercer, tanto en las calles como en lo jurídico, como en lo artístico, como en lo político, porque digamos lo vimos en el caso de este chico músico, no me acuerdo en qué parte de Colombia era, que los policías lo estaban obligando a declararse como culpable. En estos videos se ve cómo el joven artista Álvaro Herrera fue ultrajado por un grupo de civiles que le apuntaron con armas y se lo llevaron a empellones, todo por haber grabado precisamente a estos hombres que con chaleco antibalas y armas aparecieron en el lugar. Posteriormente, Álvaro Herrera, quien venía de participar en un concierto sinfónico en apoyo al paro, fue conducido hasta la estación La María, donde lo presionaron para que dijera que había participado en actos vandálicos. Es toda una lucha que toca coordinada, es la manera también de proteger a los muchachos y a las muchachas de las primeras líneas.
y a los manifestantes en general, o sea, que las primeras líneas estén seguras de que si algo les llega a pasar, de que les intentan meter falsos positivos judiciales, pues va a haber todo un equipo detrás que también va a estar respaldándolos y no se va a permitir pues eso que tanto hacen para desgastar el movimiento social, que es judicializarlo o desaparecerlo, encarcelarlo. Entonces, es como una forma de, pues, de que el pueblo unido se defienda en todas partes y pues me parece importante también. Alfredo, y desde que se militarizó Cali, ¿qué cambios han visto ustedes? Lo que quieren provocar es un ambiente de miedo, pero yo siento que está demasiado interiorizada la población en su repudio al uribismo y a su política de miedo. El 21 de 2019 quisieron iniciar un laboratorio, digamos, de represión y de represión directa, evidentemente, pero también de represión y de cohesión psicológica. Y después se trasladó a Bogotá. ¿Recuerdan ustedes con lo de que se nos iban a meter a las unidades, cierto? Que ya vienen, que vienen los vándalos que van a meter. Eso generó un pánico, provocó un pánico. No sé en qué dimensión, si en Bogotá fue, pues como Bogotá es tan grande, no sé si tuvo la misma dimensión que hubo en Cali. Es que en Cali fue brutal. En Cali fue prácticamente, yo diría que en todos los barrios salió la gente con palos, con machetes, con cuchillos, dizque iba a defenderse de los vándalos que le iban a meter a la casa. Y cuando salía la gente encapuchada, dizque porque dieron la vuelta a los vándalos, resultaba que los de la vuelta creían que los que estaban llegando a la cuadra eran los vándalos. ¿Y por qué? Pues era la gente misma que estaba supuestamente persiguiendo vándalos. Eso pudo haber desencadenado en una masacre entre el mismo pueblo. Y yo creo que mentes macabras, que yo no puedo ver otro sino en el Centro Democrático, no solamente en el Centro Democrático, yo creo que las élites están en varios partidos y quieren provocar un ambiente de tensión y de provocación, pero también necesitan dejar en este escenario un miedo y una angustia muy berraca para la gente, porque saben que de esa manera a la gente angustiada, llena de pavor, llena de miedo, pues en lugar de movilizarse, lo que hacen es paralizarla. Y nosotros, por el contrario, lo que decimos, una sociedad movilizada, multitudinaria, creativa, logra es brindar la esperanza. Así que yo estoy de acuerdo con Amod ahora, que decía es que lo que ellos se sienten, ellos son una bestia en sus estertores, ¿no? Y llegaron con sangre y se van y se quieren ir con sangre y creen que de esa manera se podrían un poco reencauchar. Sin embargo, yo creo que buena medida es porque han subestimado mucho al pueblo colombiano y creen que por una vía mediática ya la gente va a tratar de recuperarle el apoyo popular que alguna vez les tuvo. Y seguramente van a empezar incursiones en los otros puntos. Es posible que empiecen incursiones en Siloé, empiecen incursiones en Puerto Maderas, en Apocalipso, en Puerto Resistencia, y va a ser con un pie de fuerza brutal, descomunal, como han estado yendo a estos puntos. Pero lo que creo que la notificación tiene que ser es que se está transformando y la gente empezó por ejemplo, las brigadas médicas están empezando a hacer atención en salud en algunos barrios populares, ¿ya? La gente se están haciendo cada vez más mercados populares. Entonces aquí se está abriendo un abanico muy potente de empoderamiento popular que yo creo que es lo que hay que alimentar en este momento. Y diría de una vez, y aprovecho, que no se sientan derrotados ni derrotadas las personas de primera línea que los están expulsando y los sacan de esos escenarios porque se está transformando el escenario, se están yendo a hacer trabajo popular. Eso no es una derrota, es que nuestra función no es estar quedando pegados de un pedazo de pavimento. Por supuesto que ese escenario se convirtió en un escenario heroico y que le contribuyó mucho en este momento, pero no pueden creer de que si llega la brutalidad policial a sacarlos y no logran mantenerse, como que esa es la derrota. No, esa es la derrota del uribismo, que lo único que tiene es la represión supuestamente para sacar de un lugar visible a los jóvenes, pero esto ya definitivamente no lo para nadie. Yo creo que vamos rumbo a un gran movimiento de transformación social y creo yo de organización, porque en eso sí sabemos que tenemos muchas
falencias por lo obvio, pues porque hemos tenido una democracia de baja intensidad. Pero bueno, ahí dejo. Cuando nosotros estamos hablando entonces de ese derecho a la protesta, que ya dijimos que no es un derecho absoluto, también tenemos que reconocer que hay personas que han utilizado la protesta para incitar al odio, y los que están afuera son los criminales. ¿Y quiénes son esos criminales? Claro, los de las autodefensas gaitanistas, los del ELN, los del EPL, los que hacen terrorismo, los que siguen a la vieja usanza, haciendo toda clase de destrozos contra el campesino, contra la gente más pobre, contra la gente más necesitada de Colombia. Y yo aprovecho también para decir felicitaciones a nuestra fuerza pública, al ministro de la Defensa. ¿Cuántos colombianos hubieran podido tener un subsidio a la vivienda si no hubiéramos tenido los destrozos que se han ocasionado? Perdón. ¿Quiénes son esas personas que se llaman a sí mismas personas de bien y que salen disparando impunemente a los manifestantes estando al lado de la policía? Bueno, lo que hay que decir primero, y es que yo creo que nosotros no le deberíamos dar facilitarle al uribismo que genere ambientes de odio. Yo creo que, primero, yo no creo que sea todo Ciudad Jardín, que es un sector en Cali donde viven principalmente gente muy adinerada, pero a mí me han buscado gente que dice que es de Ciudad Jardín y me han dicho, Alfredo, yo no comparto que esos paramilitares estén allá supuestamente defendiendo nuestra propiedad. Nadie le ha pedido a esa gente. Son peligrosísimos, además, porque asumen una postura de que están defendiendo su seguridad, su propiedad, como que se pusiera en riesgo su propiedad porque pasa una caravana de indígenas por el lado, ¿no? Lo que hay ahí es un pensamiento bastante aporofóbico, un pensamiento xenófobo, un pensamiento racista, un pensamiento excluyente, y que creo yo que esa gente que está disparando, porque no solamente disparan en Ciudad Jardín, al lado de la policía, o al lado del ejército, o en medio de camionetas. Van a cada rato gente armada en motos y le disparan a los jóvenes en los puntos de las barricadas. Eso es cuestión de todos los días les disparan en Jumbo, les disparan en Jamundí, les disparan en Buga, les disparan en los distintos puntos que hay en la ciudad de Cali, porque quieren sembrar un ambiente de miedo, de tensión. Entonces, lo que yo creo es que se está viendo efectivamente lo que se le critica a este señor que yo le digo pistolita, Cristian García, representante de la Cámara del Centro Democrático, es que un señor que se le ha pasado sus 3 años en el Congreso solamente promoviendo de que le flexibilicen las condiciones para facilitar el porte de arma a la gente de bien, como él dice que por su legítima defensa. Esa ha sido la argumentación de ellos, que la gente de bien se siente insegura y entonces hay que facilitarle para que tengan armas y para que las puedan usar. Y lo que el país está viendo es que esa gente definitivamente lo que pretende es que la ciudad entre en una especie de odio fratricida para después venir aquí un Estado autoritario, un Estado comunitario, el Estado comunitario que profesa el uribismo, a darnos esas garantías. Pero entonces creo que el país se la está viendo completamente y saben que definitivamente es un paramilitarismo actuando directamente, abiertamente y protegido por las fuerzas militares y de policía. Yo creo que esto fue la escena perfecta para que el mundo sepa que si hay algo de varias cosas que ha permitido este paro y este momento, ¿sabe qué es? Uno, que hay un antiuribismo esplendoroso en Colombia. Si hay algo que ha demostrado este paro es que hay un antiuribismo esplendoroso, y lo otro es que se le cayó la máscara a este Estado criminal. La gente sabe que estamos ante un Estado criminal. Amok, en estos días hemos visto en Bogotá las imágenes de un hombre atropellando a una niña, una estudiante en Los Héroes, y luego resulta que parece que es el padre de alguien que es del uribismo y etcétera. También hemos visto a un representante del Centro Democrático, Milton Angulo, pidiendo plomo contra los vándalos, y este señor es de Buenaventura y además es pastor de una iglesia cristiana. O sea que también hemos
detectado en los últimos años que en la política, no solamente en la política, sino en la vida diaria de los colombianos hay un pensamiento paramilitar. Estas personas que han salido luego en vídeos diciendo que ellos no querían hacer el mal, que ellos estaban defendiendo a la policía porque iban a quemar el CAI, que ellos son personas de bien, etcétera, tienen un pensamiento paramilitar tan afincado en sus mentes que son capaces de salir públicamente en vídeo y autoincriminarse de esos mismos hechos, confirmarlos, pero diciendo que eran para defender a la policía. ¿Tú qué opinas de eso? Por supuesto, eso está clarísimo y ya desde hace ya rato nosotros venimos diciendo que este es un estado en el cual el paramilitarismo es una política del gobierno. Cuando se escucha desde las más altas esferas como el presidente Iván Duque, el ministro Molano, el asesor de seguridad Guarín, el jefe de la policía, el director de la policía Jorge Luis Vargas, el comandante de las fuerzas militares Zapateiro, cuando todos estos altos funcionarios de alto nivel comienzan una narrativa y un trato de guerra integral en contra de los manifestantes, señalándolos, estigmatizándonos, diciéndonos que cada uno que se pone gafas, que se tapa la cara, que utiliza de alguna forma elementos de seguridad que no son para nada ilegales, cuando ellos empiezan a decir que nosotros somos terroristas, que nosotros estamos siendo financiados por las FARC, por el Foro de Sao Paulo, por el Foro de Puebla, por el ELN, por las disidencias, por los gaitanistas, por la delincuencia común, esa narrativa muy afincada y claramente reproducido por los medios de comunicación tradicionales, lacayos del régimen y del Estado, que pueden ser la revista Semana, Blue Radio, Caracol Noticias, quienes replican día a día esa narrativa en contra del manifestante y en contra del que piensa distinto, pues obviamente le da alas al paramilitarismo y al paramilitarcito que existe en el corazón de cada personaje de bien que cree que está protegiendo los vidrios, que los vidrios y los buses valen mucho más que las vidas de las personas. Eso es el resultado, que desde las altas esferas del poder se esté replicando una narrativa de guerra en contra de una protesta que es legítima, que es pacífica, que está luchando por cosas que tienen sentido, que tienen un pensamiento, un lineamiento ideológico bastante afincado en la justicia, en la igualdad, en la reparación a las víctimas, en el cumplimiento de los acuerdos, en el respeto por la Constitución, pero es en ese momento cuando nos señalan a nosotros de terroristas que el chip no solo de las fuerzas militares y policiales cambia, sino también de las personas que no están por una u otra razón con el paro o con las razones del paro. En ese momento el chip cambia y empiezan a vernos no como simples manifestantes o como el estorbo o como los diferentes, sino como un enemigo interno al que hay que atacar, al que hay que eliminar, al que hay que matar, desaparecer, violar, en el caso de nuestras mujeres y de nuestras hermanas, y al final enterrar la memoria, ¿no? Entonces, es eso, claro que sí, tú tienes mucha razón, y es que es un pensamiento paramilitar que no solamente ha nacido en el corazón, tristemente, de los civiles, sino que se ha afincado y ha sido promovido por los responsables de que esta guerra entre el pueblo siga permaneciendo en el aire, por el ministro Molano, por el comandante de las fuerzas Zapateiro, por los policías, por la institución y por miles y por otros senadores, hasta los mismos senadores y congresistas del Centro Democrático, partidos como el Cambio Radical, partidos de la U, liberales, conservadores, los del MIRA, los de Colombia Justa y Libre, que también negaron una moción de censura contra el ministro Molano, pasando por encima de las víctimas de las personas. Es decir, el paramilitarismo está bien, cada quien tiene derecho a matar al otro porque piense diferente, y no se preocupe, si usted mata a alguien va a tener impunidad garantizada, porque si usted es policía o personaje de bien no le va a pasar nada, pero si usted es un manifestante que arrojó una piedra, le va a caer todo el peso de la judicialización, 5 años en una cárcel o 3 años por la ley GAO, porque como ahorita nos tratan de terroristas, por lo menos nos pueden mantener 3 años en privación de la libertad, aún siendo inocentes. Pero al paramilitar que dispara en Cali contra los manifestantes, le hacen una entrevista a Blue Radio y lo tratan de don. A la persona que atropella a una persona aquí
en héroes, lo tratan de pobrecito que estaba enfermo y es que tenemos que entender a las dos partes. No, pero cuando es un manifestante no se entiende. Entonces, es una doctrina promovida desde las más altas esferas y es muy triste que se le esté sembrando no solo una doctrina del enemigo interno, sino el odio en el corazón de la gente para que se enfrente con los mismos de su misma clase. O sea, generar un odio que ni siquiera es de clase, sino pensamiento e ideológico. Eso es terrible. Esa es la doctrina a la que nos han sometido en este momento los de las altas esferas y nuestros gobernantes. Y un odio que también está en las instituciones. La noticia de esta semana de la procuradora Cabello y las reformas que quieren hacer la Procuraduría, o el hecho de acusar al senador Feliciano López, por ejemplo, y de intentar judicializarlo por haber ayudado, haber prestado ayuda humanitaria a manifestantes. Yo creo que eso ya es una demostración clarísima de lo cooptadas que están nuestras instituciones. Gareth, tú, esa noticia de que la Procuraduría esté realmente intentando judicializar a los senadores de la oposición, a los políticos de la oposición, ¿cómo la interpretarías? Se están juntando todas sus formas de poder para atacar el movimiento social y hacer ilegítimas pues, las reclamaciones dignas del pueblo colombiano. Se está vislumbrando desde hace mucho tiempo como esa intención de dictadura, como esa amenaza constante de la toma del poder por parte del uribismo y una toma del poder peligrosa. Y pues así están formados todos sus poderes y así lo fueron formando en todos estos años de gobierno de Duque, ¿no? En todas las partes, Procuraduría, Fiscalía y todas estas partes, poniendo pues a sus amigos, sus contactos, sus partidarios, justificando los abusos de poder de las fuerzas militares, policiales y demás, porque eventualmente es lo que los va a ayudar a mantener todo ese poder. Entonces lo que dice Alfredo es muy cierto, de que tal vez están preparando para las elecciones del 2022, pero pues hay una parte de mí que cree que ellos no quieren permitir elecciones en el 2022. Entonces pues eso es algo muy preocupante que se ve muy latente todo el tiempo. Esa es mi preocupación más grande y pues tocará ver qué sucede, pero está ahí, o sea, tienen todo para hacerlo, ¿sí? Para tomarse el poder de manera legítima o ilegítima. Entonces, pues eso es lo que están tratando de hacer con sus medios, con sus procuradurías, fiscalías y demás. Entonces, eso es una amenaza latente que toda que la gente pues, sea consciente de que eso puede pasar para que se mantenga fuerte en sus calles y no la deje pasar, ¿sí? Porque está ahí, porque de pronto ellos quieran desgastar el paro y de pronto en un mes u otro lo desgasten y se acabe o algo así, pero de que se la van a cobrar, se la van a cobrar, porque ellos funcionan con ese pensamiento narco y paraco de me voy a vengar, ¿sí? Y eso es lo que pasa en Portal Américas todas las noches, es lo que pasa en Cali, en Popayán, en Medellín, que por eso van y gastan los conjuntos, por eso van y gastan a la gente que ayuda, ni siquiera a la gente que está protestando, pero sí a la que está ayudando a los que protestan, porque son las dinámicas de la venganza, ¿no? De la guerra, del narco que voy y me vengo porque ya no me está haciendo nada, pero me lo hizo alguna vez, entonces me voy a vengar. Y la pregunta obligada final para Alfredo sería, Alfredo, ¿y cómo podemos articular todos estos movimientos de resistencia a nivel nacional? ¿Tienen ustedes alguna comunicación con las primeras líneas en las otras ciudades? ¿Cómo podemos convertir todo esto en un movimiento político y social que permita ganar esas elecciones y cambiar el destino a Colombia en el 2022? Pues mira, primero quiero mostrar una vez a la cámara para decir, yo no sé si alcanzan a ver aquí directamente, en este momento voy a ponerle volumen. Esto es supuestamente un en vivo que estoy haciendo en este momento yo en Sameco. O sea, en lugar de estar aquí yo con ustedes, estoy supuestamente en Sameco haciendo esta denuncia. La voz que está escuchando es la mía y a veces salgo yo porque empiezo a hablar. ¿Ya? Pero ¿cómo puedes estar haciendo un en vivo si estás con nosotros aquí? Exacto. Esto es una acción que desde el 10 de mayo la hicieron de manera intensa, en vivos de cuentas fantasmas, ¿ya? Que no es de mi cuenta, sino es de cuentas fantasmas que supuestamente alguien me está grabando ahí y yo estaría en este
momento pensamiento. Entonces, ¿qué hicieron? En vivos que hice antes del 1 de mayo en Samico, donde mostraba la violencia policial y donde le decía a la gente que saliera a defender a los muchachos, ahorita se empezaron a hacer, con conectados como de 50.000, 55.000, 60.000 conectados. Y ahorita, mientras estoy aquí en la entrevista, me empiezan a llegar muchos mensajes de Facebook y de internos de WhatsApp de amigos diciendo, volvieron otra vez los videos. Son cuentas falsas. Sí, yo no sé si lo alcanza a ver, aquí se llama una tal cuenta Mami, creo que se llama ahí, Mami o Mani. El refugio. No sé si alcanza a ver. Sí. Y ahí estoy yo hablando. ¿Qué es lo que creo que ellos quieren con esto? Por supuesto que el propósito no es volverme famoso. Su propósito, creo yo, es generar un ambiente de confusión y de asustar a los jóvenes, porque como si la gente me ve allá de que estoy denunciando la agresión de la policía, y como yo le digo a la gente que se haga sentir, que no se vaya a dejar tumbar el paro, que ese tipo de cosas, para tratar de provocar como nuevamente la indignación de los jóvenes y que se pongan, digamos, que sientan que los están traicionando en las mesas de negociación que están teniendo, ¿ya? Y para que salgan a fortalecer los puntos de bloqueo de barricadas. Yo creo que esto es un propósito, es que el uribismo no quiere que los jóvenes se salgan de las barricadas. Todo el tiempo los están asusando, todo el tiempo les mandan gente a que los dispare, les mata a gente, les hiere, o buscan la manera de provocar confusión. Y por ejemplo, en el caso de mis videos, buscan como que la gente sienta la indignación, porque como mucha gente me conoce en la ciudad de Cali, entonces pensarán que lo que hay que salir a la calle a fortalecer los puntos de bloqueo, porque es que eso es una provocación muy berraca la que están haciendo. Entonces han sacado también otros videos que he hecho en donde me tienen preso. Me tuvieron comenzando el paro, y bueno, eso fue un tema, digamos, muy sonado en la ciudad. Simplemente quería dejar este episodio para plantear a lo que estamos enfrentados. ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga cantidad de cuentas? Es que les digo, yo no sé cuántas cuentas, yo creo que son cientos de cuentas falsas, de las cuales hacen falsos en vivos míos. ¿Y qué es lo que buscan? Yo creo que lo que necesita el Centro Democrático y el uribismo es un escenario de confrontación, de zozobra, de tensión, para mantener como encrispada la población. Y ser ellos después los que nos traigan a nosotros la fórmula mágica de la seguridad democrática, tal que lo he venido insistiendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos lograr? Lo que nosotros debemos lograr es primero entender que esta gente es capaz de hacer de esto y cosas realmente peores. Pues las han hecho, la está viendo la gente a la plena luz del día, a usar para que unos paramilitares salgan a decir que están defendiendo la propiedad privada, su propiedad privada, y entonces se justifica que le vayan y le disparen a la población. Y que no esté ninguno de esos detenido. Hoy no hay ninguno de esas personas detenidas, pero sí cantidad de jóvenes que porque estaban parados en una carretera, entonces ahí sí los quieren colocar, que era el acto más violento, era estar parados en una carretera, pero al que salió a disparar, entonces no, es que está defendiendo su propiedad. Vaya uno a saber si esas personas que fueron y quemaron esos CAI, si no eran de pronto incluso agentes asusadores de la policía, porque aquí ha pasado, y yo lo he denunciado, aquí han sacado a jóvenes de primera línea a bala, unos jóvenes en Calipso. ¿Se acuerdan el punto del éxito de tan nombrado a nivel nacional? Ahí salió, recuerden ustedes, un grupo de jóvenes de primera línea diciendo, nos retiramos porque aquí no hay, aquí llega una gente muy rara, ya, supuestamente a suplantarnos con armas, y después terminaron ellos mismos paseando con la misma policía y disparando. Entonces dicen, aquí no hay garantía, nos retiramos. Y han sido varias denuncias de jóvenes que me dicen ser de primera línea, no sé, porque pues todos no los conozco, son de primera línea, están encapuchados, pero han tenido la certeza y el tino en separarse en momentos claves. Yo les digo a los jóvenes de primera línea, pilas. Por supuesto que el comité de paro no puede representar este estallido social, porque si algo tiene un estallido social es la crisis de representación.
Pero lo que no deberíamos nosotros dudar es que ese comité de paro sí representa un grupo pequeño, pero lo representa sectores sindicales, que discute y que avance en lo que pueda avanzar. Pero el resto de la sociedad tiene que avanzar un proceso de organización, porque, ¿saben por qué? Porque es que después de varios estallidos sociales en el mundo, ¿sabe qué vinieron? Fueron gobiernos militares. Fue Donald Trump. ¿Sí me entiende? Así que si nosotros no cuidamos, si nos enconchamos solamente en nuestra responsabilidad, en nuestro papel como jóvenes o como sector social, nos olvidamos que esto tiene que seguir siendo un movimiento social general, de mamás, de niños, de niñas, de mujeres que tienen visión disruptiva sobre el tema del papel de los hombres, o más que el papel de los hombres, del patriarcado. Eso tiene que empezar a ser parte del debate y del análisis cotidiano, ¿ya? Por eso es que algunas mujeres, por ejemplo, están diciendo, me preocupa que el símbolo reivindicado del paro sea la valentía y el macho que entrompa. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde queda? Porque eso son características del patriarcado. Porque entonces, ¿dónde quedamos las mujeres? Como las débiles que no podemos, ¿ya? Entonces, y empiezan a decir, no, o quedamos solamente las mujeres como las que cocinamos. Y entonces cuando empezamos a ver, hay cantidad de mujeres en primera línea que son capaces no solamente de elaborar documentos, sino hacer sustentaciones profundas sobre la interpretación de lo que pasa. O sea, esto es una riqueza tremenda, que en lugar nosotros de achicarla, lo que deberíamos es abrazar esa diversidad. Así que yo creo primero que es temprano para estar diciendo fórmulas de organización, pero no sobran todas las iniciativas que salgan. Lo importante es que nos vayamos dando confianza para poder ir materializándolas. Yo creo, por ejemplo, yo he estado yendo mucho a espacios de reuniones barriales con madres en Cali, eso me parece que es fundamental, y espacios ya que están empezando a decir los muchachos, vamos a empezar a aprovechar los espacios públicos, los parques, para hacer nuestros espacios de reunión, para que de ahí la gente siga conversando. Lo que hemos dicho es la conversadera nacional. Le hemos dicho a las asambleas populares, listo, la conversadera nacional, porque creo que cuando la gente empieza a hablar, empieza a notar que tiene posturas distintas, pero que no se va a agarrar a puños para anular al otro que no piensa igual, sino que va a buscar espacios de encuentro. Yo creo que ahí, este paro, eso ya es transformador, eso ya tiene una potencia que no lo va a parar las botas militares, las balas oficiales o paraoficiales. Eso, lo único, creo yo, la gran potencia que tiene es que de verdad vamos a poder hacer ya estamos haciendo transformaciones culturales, estamos haciendo transformaciones sociales y hay que hacer transformaciones políticas. Yo quiero agradecerle a los 4 invitados de hoy. Y me sumo a toda esa iniciativa de construir un mejor país en base al diálogo, a la conversación, a esas asambleas populares, a esa conversadera popular, conversadera que ya lleva muchas décadas, porque la primera línea la empezaron los líderes sociales hace ya muchas décadas. Las primeras líneas, los escudos azules, están en los territorios nacionales, están en las montañas, están a lo largo de los ríos y están también en las ciudades. Este fenómeno icónico de ver a los escudos azules hoy en día protegiendo a las multitudes de protestantes, de manifestantes, no es otra cosa que la representación de un país mucho más grande que lleva muchísimos más años resistiendo, que ha costado más de 780 líderes sociales asesinados en la época, simplemente en la época de Duque. Y para terminar me gustaría leer un trino de Iván Cepeda, con quien tuvimos una entrevista la semana pasada, que los invito a verla, dirigido al presidente Duque, en el que le dice: Presidente Duque, anoche 13 personas fueron asesinadas en Cali. Hemos visto cómo la policía junto a paramilitares dispararon a ciudadanos inermes. Hoy usted no ha dicho una sola palabra de condena de estos hechos. Usted es responsable de los mismos. También usted es cómplice. Les invito a ver también el discurso del senador Feliciano López en el Congreso, en el que denuncia todo esto. Les voy a poner el link ahí en la descripción, porque para mí es de los discursos más emotivos, mejor fundamentados y más importantes que se han dado en Colombia en este año. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría una frase de despedida de cada uno de ustedes para toda la resistencia en Colombia. Empecemos por Gareth. Pues mi mensaje a la resistencia es, desde mi propia experiencia,
pues que estas cosas pueden pasar, ¿no? Que pueden haber heridos, que puede haber como un poco de sangre y cosas malas, pero son cosas malas que tenemos que transformar, que tenemos que convertir en el nuevo país que vamos a construir, que es como un sacrificio de nuestra parte, pero es un sacrificio que eventualmente vamos a hacer que valga la pena cuando haya un gobierno, un país que esté pensado para todos y todas a lo largo del territorio, para los indígenas, para los campesinos, para la gente en las ciudades, para los líderes sociales, para todo el mundo, en donde haya pues dignidad y yo creo que esta lucha para que haya dignidad para todas las personas vale cualquier sacrificio que nosotros podamos darle. Muy bien. Amok. Resistir no es aguantar, resistir no es ver cuántas mejillas tenemos para que nos sigan golpeando, resistir es organizarse, resistir es luchar, resistir es amar, crear, fomentar la lucha, fomentar la pedagogía, fomentar la educación y la fuerza de pies, manos, corazón, mente, estómago y todo lo que podamos hacer. Resistir es vivir en colectividad, resistir es aprender, resistir es estar todo el tiempo formándonos y creándonos nuevos modelos de vida sostenibles, un nuevo modelo que nos permita llegar a un punto en el que todos nos sintamos y reconozcamos la dignidad. Resistir es a la final simplemente encontrarnos en los espacios en que no nos hemos encontrado y también darnos las pequeñas victorias que, como dice Alfredo y como ha dicho Gareth, hemos ganado en este paro, que ha sido la unión del pueblo. Resistir es unirnos, resistir es luchar y resistir es nunca desfallecer. Por más negra que se vea la noche, por más duro que se vea el camino, jamás vamos a desfallecer. Entonces es un mensaje de resistencia, una invitación a amarnos unos a los otros y a salir adelante, porque solo el pueblo salva al pueblo. Gracias, Amok. Alfredo. Bueno, yo creo que son momentos angustiantes, pero han dicho que la angustia es un camino de la conciencia, y creo que los caminos de conciencia son caminos de democracia, de justicia y de libertad. A eso vamos. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Mucho gusto, chao, vamos. Mucho gusto, nos vemos por ahí. Bueno, pana, todo bien. Que les vaya muy bien. O sea, Colombia era perfecta el 27 de abril. Y en estos 32 días de paro se acabó el país. No, Odebrecht se lo robaron los vándalos de la primera línea, ¿no, ministro?